El método de la gracia, por George Whitefield. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Así como Dios no puede enviar a una nación o pueblo una bendición más grande que la de darles pastores fieles, sinceros y rectos, la maldición más grande que Dios puede enviar a un pueblo de este mundo es darles guías ciegos, no regenerados, carnales, tibios y no calificados. No obstante, en todas las épocas, encontramos que han habido muchos lobos vestidos de ovejas, muchos que manejan displicentemente conceptos fundamentales que no han asimilado en toda su profundidad, que restan importancia a las profecías, desobedeciendo así a Dios. Tal como sucedía en el pasado, sucede ahora. Hay muchos que corrompen la palabra de Dios y la manejan con engaño. Fue así de una manera especial en la época del profeta Jeremías, y él, fielmente a su Señor, fiel a ese Señor que lo había empleado, no dejó de abrir su boca para profetizar en contra de ellos y para presentar un noble testimonio para honra de aquel Dios en cuyo nombre hablaba. Si lee usted sus profecías, verá que nadie ha hablado más en contra de tales ministros que Jeremías, y especialmente aquí, en el capítulo del cual ha sido tomado el texto, habla severamente contra ellos. Los acusa de varios crímenes, particularmente los acusa de avaricia, porque dice en el versículo 13, desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y luego, en las palabras del texto da más específicamente un ejemplo de cómo han engañado, de cómo han traicionado a pobres almas. Dice, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El profeta en el nombre de Dios había denunciado que habría guerra contra el pueblo, les había estado diciendo que su casa quedaría desolada, y que el Señor visitaría la tierra trayendo guerra. Por lo tanto, dice en el versículo 11, estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. El profeta presenta un estruendoso mensaje a fin de que se espanten y sientan algo de convicción y se arrepientan, pero parece que los falsos profetas, los falsos sacerdotes, se dedicaron a acallar las convicciones del pueblo, y cuando sufrían y se sentían un poco espantados, preferían tapar la herida, diciéndoles que Jeremías no era más que un predicador entusiasta, que era imposible que hubiera guerra entre ellos, diciendo al pueblo, paz, paz, cuando el profeta les decía que no había paz. Las palabras, entonces, se refieren primordialmente a las cosas externas, pero yo creo también que se referían al alma, y se deben aplicar a esos falsos profetas quienes, cuando el pueblo estaba convencido de su pecado, cuando el pueblo comenzaba a mirar al cielo, preferían acallar sus convicciones y decirles que ya eran lo suficientemente buenos. Y por supuesto, a la gente por lo general le encanta que sea así. Nuestros corazones son muy traicioneros y terriblemente impíos. Nadie sino el Dios eterno sabe lo traicionero que son. ¿Cuántos somos los que clamamos paz, paz a nuestras almas, cuando no hay paz? ¿Cuántos hay que ahora están sumergidos en sus impurezas, que creen que son cristianos, que se jactan que están interesados en Jesucristo, pero si fuéramos a examinar sus experiencias, descubriríamos que su paz no es más que una paz proveniente del diablo, no es una paz dada por Dios, no es una paz que escapa a la comprensión humana. Por lo tanto, mis queridos oyentes, es de suma importancia saber si podemos hablar de paz a nuestro corazón. Todos anhelamos la paz. La paz es una bendición inefable. ¿Cómo podemos vivir sin la paz? Y por ello, las personas de cuando en cuando tienen que comprobar lo lejos que deben ir.
y qué cosas les tienen que suceder antes de poder hablar de paz a su corazón. Esto es lo que anhelo ahora, poder librar mi alma, poder ser libre de la sangre de aquellos a quienes predico, no dejar de declarar todo el consejo de Dios. Procuraré, con las palabras del texto, mostrarles lo que deben sufrir y lo que debe suceder en ustedes antes de que puedan hablar de paz a su corazón. Pero antes de entrar directamente en esto, permítame hacerles una o dos advertencias. La primera es que doy por sentado que ustedes creen que la religión es algo interior. Creen que es una obra en el corazón, una obra realizada en el alma por el poder del Espíritu de Dios. Si no creen esto, no creen lo que dice su Biblia. Si no creen esto, aunque tienen sus Biblias en sus manos, odian al Señor Jesucristo en sus corazones, porque en todas las Escrituras se presenta la religión como la obra de Dios en el corazón. El reino de Dios está dentro de nosotros, dice nuestro Señor, y no es cristiano el que lo es de afuera, sino que es cristiano el que lo es en su interior. Si alguno de ustedes basa su religión en cosas externas, quizás se conforme a sí mismo esta mañana. Ya no me entenderá cuando hablo de la obra de Dios en el corazón del pobre pecador. Será como si les hablara en una lengua desconocida. Además, les recomiendo cautela. De ninguna manera voy a circunscribir a Dios en una sola manera de actuar. De ninguna manera diría que todos, antes de haber hecho las paces con Dios, están obligados a pasar por los mismos grados de convicción. No, Dios tiene diversas maneras de atraer a sus hijos. Su Espíritu Santo sopla cuando y dónde y como quiere. No obstante, me atrevo a afirmar esto, que antes de que ustedes puedan hablar de paz en su corazón, ya sea por aplazar o alargar sus convicciones, o hacerlo de un modo más agresivo o más suave, deben pasar por lo que aquí en adelante explicaré en el siguiente discurso. Primero, antes de poder hablar de paz en sus corazones, deben sentirse obligados a ver, obligados a percibir, obligados a llorar, obligados a lamentar sus transgresiones contra la ley de Dios. Según el pacto de las obras, el alma que pecare, esa morirá. Maldito es aquel hombre, sea quien fuere, que no sigue todas las cosas escritas en el libro de la ley para realizarlas. No solo debemos cumplir algunas cosas, sino que debemos cumplirlas todas, y debemos perseverar en cumplirlas, de manera que la menor desviación del pacto de las obras, sea en pensamiento, palabra u obra, merece la muerte eterna en manos de Dios. Y si un pensamiento impío, si una palabra impía, si una acción impía, merece condenación eterna, ¿cuántos infiernos, mis amigos, merecemos cada uno de nosotros, cuyas vidas se han rebelado continuamente contra Dios? Por lo tanto, antes de poder hablar de paz a sus corazones, tienen que ver, tienen que creer, qué desgracia es separarse del Dios viviente. Y ahora, mis queridos amigos, examinen sus corazones, porque espero que hayan venido aquí con el propósito de mejorar sus almas. Permítanme preguntarles, en la presencia de Dios, ¿saben el momento? O si no saben exactamente el momento, ¿saben que hubo un momento cuando Dios escribió cosas amargas contra ustedes? ¿Cuando las flechas del Todopoderoso estaban dentro de ustedes? ¿Sucedió alguna vez que el recuerdo de sus pecados les causó dolor? ¿Fue la carga de sus pecados demasiado intolerable como para pensar en ellos? ¿Consideraron alguna vez que la ira de Dios podría caer sobre ustedes con justicia debido a sus transgresiones contra Dios? ¿Hubo algún momento en su vida cuando se arrepintieron de sus pecados? ¿Han podido decir alguna vez, los pecados sobre mi cabeza son demasiado pesados para cargar? ¿Han sentido alguna vez algo así? ¿Sucedió alguna vez algo así entre Dios y el alma de ustedes? Si no, en nombre de Jesucristo, no se llamen cristianos. Pueden hablar de paz a sus corazones, pero no tienen paz. Quiera el Señor despertarlos, quiera el Señor convertirles, quiera el Señor darles paz, si es su voluntad, antes de que partan de este mundo. Pero además, ustedes pueden estar convencidos de sus verdaderos pecados, de manera que les hacen temblar
y aún así ser extraños para Jesucristo, no tener en sus corazones la auténtica obra de gracia. Por lo tanto, antes de poder hablar de paz a sus corazones, sus convicciones tienen que ser más profundas. No tienen que estar convencidos únicamente de sus verdaderas transgresiones contra la ley de Dios, sino también del fundamento de sus transgresiones. ¿Y cuál es? Me refiero al pecado original, esa corrupción original que cada uno de nosotros trae al mundo, que nos expone a la ira y la condenación de Dios. Existen muchas pobres almas que se creen muy razonadoras. No obstante, pretenden afirmar que no existe tal cosa como el pecado original. Acusarán de injusticia a Dios por imputarnos el pecado de Adán, aunque tenemos la marca de la bestia y del diablo sobre nosotros. Sin embargo, nos dicen que no nacimos en pecado. Dejen que mire lo que sucede en el mundo y vean los desórdenes en él, y piensen, si pueden, que este es el paraíso en que Dios puso al hombre. No, todo el mundo está desordenado. He pensado muchas veces cuando salía de viaje que si no hubiera otro argumento que dé prueba del pecado original, los ataques de los zorros y tigres contra el hombre, y si hasta el ladrido de un perro contra nosotros es una prueba del pecado original, los tigres y leones no se atreverían a atacarnos si no fuera por el primer pecado de Adán, porque cuando los animales se levantan contra nosotros, es como si dijeran, han pecado ustedes contra Dios, y defenderemos la causa de nuestro Señor. Si miramos hacia nuestro interior, veremos bastantes lascivias y el temperamento del hombre contrario al temperamento de Dios. Hay orgullo, malicia y deseos de venganza en todos nuestros corazones, y este temperamento no puede provenir de Dios, proviene de nuestro primer padre, Adán, quien después de caer de las manos de Dios, cayó en las del diablo. Algunas personas pueden negar esto, no obstante, cuando llega la convicción, todas las razones carnales son arrastradas inmediatamente, y la pobre alma comienza a sentir y ver la fuente de la cual fluyen todas las corrientes contaminadas. Cuando el pecador despierta por primera vez, empieza a preguntarse, ¿cómo es que llegué a ser tan malvado? El Espíritu de Dios entonces interviene y muestra que, por naturaleza, no tiene nada de bueno en él. Entonces ve que se ha apartado totalmente del camino, que es totalmente abominable, y la pobre criatura es impulsada a caer al pie del trono de Dios y a reconocer que Dios sería justo si lo condenara, si lo rechazara, aunque nunca hubiera cometido un pecado en su vida. ¿Han sentido y experimentado esto algunos de ustedes para justificar que pesa sobre ustedes la condenación de Dios, que son por naturaleza hijos de ira y que Dios puede en su justicia rechazarlos aunque en realidad nunca lo han ofendido en toda su vida? Si alguna vez han sentido una auténtica convicción, si sus corazones fueron verdaderamente quebrantados, y si el yo realmente les ha sido extirpado, habrán visto y comprendido esto. Y si nunca han sentido el peso del pecado original, no se llamen cristianos a sí mismos. Estoy convencido de que el pecado original es la carga más grande del verdadero convertido. Esto entristece siempre al alma regenerada, al alma santificada. El pecado que mora en el corazón es la carga de la persona convertida, es la carga del verdadero cristiano. Este clama continuamente, «Oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esta corrupción que mora en mi corazón?» Esto es lo que más perturba a la pobre alma, y por lo tanto, si nunca sintieron ustedes esta corrupción interior, si nunca pensaron que Dios podría maldecirlos justamente, entonces, mis queridos amigos, pueden hablar de paz al corazón, pero me temo que no. Estoy seguro de que no tienen la verdadera paz. Es más, antes de poder hablar de paz a sus corazones, no solo deben estar compungidos por los pecados en su vida, los pecados de su naturaleza, sino también por los pecados de sus mejores deberes y obras. Cuando una pobre alma despierta un poco por los terrores del Señor, entonces la pobre criatura, habiendo nacido bajo el pacto de las obras, vuela otra vez a Él, y así como Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín,
y cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, el pobre pecador al despertar vuela sus deberes y obras para esconderse de Dios y trata de coserse una justicia propia. Dice: ahora seré muy bueno, me reformaré, haré todo lo que esté a mi alcance y seguramente así Jesucristo tendrá misericordia de mí. Pero antes de poder hablar de paz a su corazón, tiene que llegar al punto de ver que Dios puede condenarlo aún por la mejor oración que haya elevado. Tiene que llegar a comprender que todos sus deberes, toda su justicia, como lo expresa elegantemente el profeta, todo eso junto, dista tanto de recomendarlo a Dios, dista tanto de ser un motivo e incentivo para que Dios tenga misericordia de su pobre alma, que lo verá como trapos sucios, paños menstruales, que Dios los odia y no puede quitárselos, si se los presenta como una recomendación a su favor. Mis queridos amigos, ¿qué puede haber en nuestras obras para recomendarnos a Dios? Nuestra persona se encuentra por naturaleza en un estado no justificado. Merecemos ser condenados 10,000 veces y más. ¿Y qué son nuestras obras? Por naturaleza no podemos hacer nada bueno. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Uno puede realizar cosas materialmente buenas, pero no puede hacer nada bueno que sea contado para justicia porque la naturaleza no puede actuar contra sí misma. Es imposible que el hombre inconverso pueda actuar para la gloria de Dios. No puede hacer nada por fe, y lo que no se obra por fe es pecado. Después de ser renovados, en realidad somos renovados solo en parte. El pecado sigue morando en nosotros. Hay una mezcla de corrupción en cada uno de nuestros deberes, de manera que después de habernos convertido, si es que Jesucristo nos aceptara por nuestras obras nos condenarían, porque no podemos elevar una oración que esté dentro de la perfección que la ley moral exige. No sé qué pensarán ustedes, pero yo no puedo orar sin pecar. No puedo predicarles a ustedes ni a nadie más sin pecar. No puedo hacer nada sin pecado. Y como alguien lo ha expresado, mi arrepentimiento quiere arrepentirse y mis lágrimas quieren ser lavadas en la preciosa sangre de mi querido Redentor. Nuestras mejores obras no son más que pecados espléndidos. Antes de poder hablar de paz a sus corazones, necesitan no solo odiar su pecado original y los que de hecho cometen, sino que deben odiar su propia justicia, todos sus deberes y obras. Tiene que haber una convicción profunda antes de que se les pueda quitar su fariseísmo. Es el último ídolo que se les quita a sus corazones. El orgullo de nuestro corazón no nos deja someternos a la justicia de Jesucristo. Pero si nunca sintieron que no contaban con una justicia propia, si nunca sintieron la deficiencia de su propia justicia, no se acercarán a Jesucristo. Hay muchos que dirán: bueno, creemos todo esto, pero hay una gran diferencia entre decir y sentir. ¿Alguna vez han sentido ustedes que quieren un amante redentor? ¿Han sentido alguna vez la necesidad de Jesucristo, conscientes de la deficiencia de su propia justicia? ¿Pueden decir ahora de corazón: Señor, ¿puedes en tu justicia condenarme por las mejores obras que jamás realicé? Si no dejan a un lado el yo, pueden hablarse a sí mismos de paz, pero no tienen paz. Pero entonces, antes de poder hablar de paz a sus almas, hay un pecado en particular por el cual deben estar muy preocupados, pero me temo que a pocos de ustedes se les puede ocurrir de cuál se trata. Es el pecado reinante, maldito del mundo cristiano. No obstante, el mundo cristiano casi nunca o nunca piensa en él. ¿Y cuál es? Es aquel del cual muchos de ustedes no se sienten culpables, a saber, es el pecado de la incredulidad. Antes de poder hablar de paz a sus corazones, deben estar compungidos por la incredulidad que hay en ellos. Pero, ¿se puede suponer que haya incrédulos aquí en este lugar, nacidos en Escocia, en un país reformado, que van a la iglesia todos los domingos? Puede ser que alguno de ustedes que recibe el sacramento una vez por año, o que fuera administrada con más frecuencia, se puede suponer que ustedes que tenían ofrendas para el sacramento,
que ustedes que son constantes en la oración familiar, que alguno de ustedes no crea en el Señor Jesucristo? Apelo a sus corazones, y no me crean cruel, y no piensen que dudo que alguno de ustedes crean en Cristo. Aún así, me temo que bajo el escrutinio descubriríamos que la mayoría de ustedes no tienen tanta fe en el Señor Jesucristo como la tiene el diablo mismo. Estoy convencido de que el diablo cree más acerca de la Biblia que la mayoría de nosotros. Cree en la divinidad de Jesucristo. Eso es más de lo que creen muchos que pretenden ser cristianos. Así es, cree y tiembla, y eso es más de lo que hacemos muchos de nosotros. Mis amigos, confundimos una fe histórica con una fe auténtica, puesto en el corazón por el Espíritu de Dios. Ustedes piensan que creen, porque creen que existe un libro que llamamos la Biblia, o porque van a la iglesia. Pueden hacer todo esto y no tener una fe auténtica en Cristo, meramente creer que existió Cristo, creer meramente que hay un libro llamado la Biblia. No les servirá de nada, como no les sirve para nada creer que existió César o Alejandro Magno. La Biblia es un depósito sagrado. ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por estos oráculos vivientes? No obstante, podemos tenerlos y no creer en el Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, tiene que existir un principio puesto en el corazón por el Espíritu de Dios viviente. Si les preguntara cuánto hace que creen en Jesucristo, supongo que muchos me dirían que han creído en Jesucristo desde que tienen uso de razón. Nunca hubo un momento cuando no creyeron en Él. Entonces, ¿no podrían darme mejor prueba de que nunca creyeron en Jesucristo a menos que hayan sido santificados temprano, desde antes de nacer? Porque los que realmente creen en Jesucristo saben que hubo una época cuando no creían en Él. Ustedes dicen que aman a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Si les preguntara cuánto hace que aman a Dios, dirían, siempre, nunca odiaron a Dios, nunca hubo una época en que sus corazones estuvieron enemistados con Dios. Entonces, a menos que hubieran sido santificados muy temprano, nunca en su vida amaron a Dios. Queridos amigos, soy muy específico en cuanto a esto porque es una falsa ilusión en que cae mucha gente que piensa que ella cree. Por ejemplo, se cuenta el señor Marshall, al relatar sus experiencias, que había trabajado toda su vida y había organizado sus pecados bajo los 10,000 mandamientos, y luego, acercándose a un pastor, le preguntó la razón por la cual no podía obtener paz. El pastor miró su lista y dijo, «A ver, no encuentro en su lista ni una palabra sobre el pecado de la incredulidad. Es la obra singular del Espíritu de Dios, convencernos de nuestra incredulidad, de que no tenemos fe, dice Jesucristo, el Consolador, el cual yo enviaré del Padre. Él redarguirá al mundo de pecado, del pecado de la incredulidad, de pecado, dice Cristo, por cuanto no creen en mí». Ahora bien, mis queridos amigos, ¿les mostró Dios alguna vez que no tenían fe? ¿Les impulsó alguna vez a lamentar un corazón duro de incredulidad? ¿Ha sido alguna vez el lenguaje de sus corazones decir, «Señor, dame fe»? «Señor, capacítame para creer en ti»? «Señor, capacítame para llamarte mi Señor y mi Dios»? ¿Los convenció alguna vez Cristo de esta manera? ¿Los convenció alguna vez de su incapacidad de acercarse a Cristo, haciéndolos clamar a Dios que les diera fe? Si no, no le hablen de paz a sus corazones. Quiera el Señor despertarles y darles una paz auténtica, sólida antes de que sea demasiado tarde. Entonces, digámoslo una vez más, antes de poder hablar de paz a sus corazones, no solo tienen que estar convencidos de los pecados que de hecho cometen y de su pecado original, los pecados de su propia justicia, el pecado de la incredulidad, tienen que estar capacitados para apropiarse de la justicia perfecta, la justicia suficiente para todo, del Señor Jesucristo. Tienen que apropiarse, por fe, de la justicia de Jesucristo, y entonces tendrán paz. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar.
Esto alienta a todos los cansados y cargados, pero la promesa es para los que vienen a Él y creen, haciéndolo su Dios y su todo. Antes de poder tener paz con Dios, tenemos que ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar capacitados para aceptar a Cristo en nuestros corazones. Debemos dar cabida a Cristo en nuestras almas, a fin de que su justicia sea nuestra justicia, para que sus méritos sean imputados a nuestras almas. Mis queridos amigos, ¿se han desposado alguna vez con Jesucristo? ¿Se entregó Jesucristo alguna vez por ustedes? ¿Se han acercado alguna vez a Cristo con una fe viva, a fin de oírle hablar de paz a sus almas? ¿Fluyó alguna vez la paz en sus corazones como un río? ¿Han sentido alguna vez esa paz de la cual Cristo habla a sus discípulos? Ruego a Dios que venga y les hable de paz. Tienen que experimentar estas cosas. Me refiero ahora a las realidades invisibles de otro mundo, de una religión interior, de la obra de Dios en el corazón del pobre pecador. Hablo ahora de una cuestión muy importante, mis queridos oyentes, algo que les concierne a todos, les concierne a sus almas, les concierne a su salvación. Puede ser que todos estén en paz, pero puede ser que el diablo los haya hecho caer en letargo y una seguridad carnal, y procurará mantenerlos en ese estado hasta llevarlos al infierno, donde despertarán, pero será un despertar terrible, y descubrirán que se han equivocado terriblemente. Cuando la gran separación ya se haya completado, cuando clamarán eternamente por una gota de agua para saciar su sed, y no la obtendrán. Permítame entonces dirigirme a varios tipos de personas, y quiera Dios en su infinita misericordia bendecir su aplicación. Quizás haya entre ustedes quienes puedan decir, por la gracia de Dios coincidimos con usted. Bendito sea Dios. Nos ha convencido de nuestros propios pecados, nos ha convencido del pecado original, nos ha convencido de nuestro fariseísmo. Hemos sentido la amargura de la incredulidad, y por gracia nos hemos acercado a Jesucristo. Podemos hablarle de paz a nuestro corazón porque Dios nos ha dado la paz. ¿Pueden ustedes afirmarlo? Entonces, les saludo como el ángel saludó a las mujeres en el primer día de la semana. No temáis. Mis queridos hermanos, son ustedes almas felices. Pueden acostarse y estar ciertamente en paz, porque Dios les ha dado paz. Pueden tener contentamiento, viviendo de acuerdo con todas las dispensaciones de la providencia, porque ya nada puede sucederles, nada que no sea el efecto del amor de Dios en sus almas. No tienen por qué temer los conflictos que pueden haber a su alrededor, porque tienen paz en su interior. ¿Se han acercado ustedes a Cristo? ¿Es Dios su amigo? ¿Es Cristo su amigo? Entonces, encaren su futuro con seguridad. Todo les pertenece, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo obrará para su bien. Cada cabello de su cabeza ha sido contado. El que los toca a ustedes, toca a los favoritos de Dios. Pero después, mis queridos amigos, tengan cuidado de detenerse en su conversión. Ustedes que son creyentes nuevos en Cristo, ustedes que deben estar buscando nuevos descubrimientos acerca del Señor Jesucristo a cada momento, no deben edificar sobre sus propias experiencias pasadas, no deben edificar sobre una obra en su interior, sino siempre buscar fuera de ustedes mismos la justicia de Jesucristo. Deben seguir acercándose siempre como pobres pecadores para sacar aguas de las fuentes de salvación. Deben olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está por delante. Mis queridos amigos, debemos mantener un andar dócil, íntimo con el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros perdemos nuestra paz por nuestro andar indisciplinado. Alguna cosa u otra se interpone entre Cristo y nosotros, y caemos en la oscuridad. Una cosa u otra nos aparta de Dios, y esto entristece al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos deja librados a nuestros propios recursos. Permítame pues exhortarles a ustedes que tienen paz con Dios, que se cuiden de no perder esta paz. Es cierto que una vez que están en Cristo,
no pueden apartarse permanentemente de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero aunque no pueden apartarse permanentemente, sí pueden apartarse desastrosamente y pueden vivir el resto de sus días con huesos rotos. Cuídense de retroceder en nombre de Jesucristo, no entristezcan al Espíritu Santo, porque puede ser que nunca en su vida recobren su bienestar. Oh, cuídense de no andar rodando en este mundo de Dios después de haber acudido a Jesucristo. Mis queridos amigos, yo he pagado caro mi infidelidad. Nuestros corazones son tan malditamente impíos que si no nos cuidamos, si no nos mantenemos continuamente en guardia, nuestro impío corazón nos engañará y desviará. Será triste ser objeto del azote de un padre que corrige. Recuerden los azotes de Job, David y otros santos en las Escrituras. Por lo tanto, permítame exhortarles a ustedes que tienen paz, que anden cerca de Cristo. Me entristece ver el andar libertino de los que siendo cristianos, habiendo conocido a Jesucristo, se diferencian tan poco de los demás que casi ni se reconocen como verdaderos cristianos. Son cristianos que tienen miedo de hablar por Dios, se dejan llevar por la corriente, hablan del mundo como si estuvieran en su elemento. Esto no lo hacen cuando recién descubren el amor de Cristo. Entonces pueden hablar sin parar de la luz del Señor que brilló en su corazón. Hubo una época cuando tenían algo que decir a favor de su querido Señor, pero ahora pueden sumarse a un grupo y escuchar a otros hablar del mundo abiertamente, y tienen miedo de que se rían de ellos si hablan a favor de Jesucristo. Muchísimas personas se han convertido en conformistas en el peor sentido de la palabra. Se quejan de las ceremonias de la iglesia, como pueden hacerlo con razón, pero después se aferran a ceremonias en su conducta. Se conforman al mundo, lo cual es mucho peor. Muchos se quedarán ahí hasta que el diablo aparezca con nuevas ideas. Cuídense entonces de no conformarse al mundo. ¿Qué tienen que ver los cristianos con el mundo? Los cristianos deben ser singularmente buenos, valientes para con su Señor, de modo que todos a su alrededor noten que han estado con Jesús. Les exhorto a llegar a un acuerdo con Jesucristo, a fin de que Dios more continuamente en sus corazones. Edificamos sobre una fe basada en la unidad, y perderemos así nuestra consolación, cuando deberíamos estar desarrollando una fe basada en la seguridad, saber que somos de Dios, y de esta manera andar en la consolación del Espíritu Santo y ser edificados. Jesucristo recibe muchas heridas en la casa de sus amigos. Discúlpeme, mis amigos, por ser tan específico, pero me entristece más que Jesucristo sea herido por sus amigos que por sus enemigos. No podemos esperar otra cosa de los deístas, pero el hecho de que los que han sentido su poder se aparten y no anden en la vocación a la que fueron llamados, causan con ello que la religión de nuestro Señor sea objeto de desprecio, que sea comidilla para los paganos. Les ruego, por Cristo, si conocen a Cristo, que permanezcan cerca de Él. Si Dios les ha dado paz, mantengan esa paz fijando sus ojos en Jesucristo a cada momento. Si tienen paz con Dios y sufren tribulaciones, no teman, porque todas las cosas obrarán para su bien. Si sufren tentaciones, no teman. Si Él ha concedido paz a sus corazones, todas las cosas resultarán para bien. Pero, ¿qué les diré a ustedes que no tienen paz con Dios? Y estos son, quizá, la mayoría de esta congregación. Pensarlo me hace llorar. La mayoría de ustedes, si examinan sus corazones, tienen que confesar que Dios nunca les ha dado paz. Ustedes son hijos del diablo, si Cristo no está en ustedes, si Dios no ha hablado de paz a sus corazones. Pobres almas, ¿en qué condición de condenación se encuentran? No quisiera estar en su lugar por nada del mundo, porque están suspendidos sobre el infierno. ¿Qué paz puede tener cuando Dios es su enemigo, cuando la ira de Dios mora en sus pobres almas? Despierten entonces, ustedes que duermen en una paz falsa. Despierten, ustedes profesores carnales, ustedes hipócritas que asisten a la iglesia,
reciben los sacramentos, leen sus Biblias y nunca han sentido el poder de Dios a sus corazones. Ustedes que son profesores formales, que son paganos bautizados, despierten y no descansen en un fundamento falso. No me culpen por dirigirme a ustedes, lo hago por amor a sus almas. Los veo entretenidos en su Sodoma y queriendo permanecer allí, pero me acerco a ustedes como se acercó el ángel a Lot, para tomarles de la mano. Apártense de ese lugar, queridos hermanos, corran, corran, corran a Jesucristo para salvar sus vidas. Vuelen a un Dios sangrante, corran a un trono de gracia. Ruéguenle a Dios que quebrante sus corazones, ruéguenle a Dios que los convenza de su fariseísmo, ruéguenle a Dios que les dé fe y que les dé poder para acercarse a Jesucristo. Oh ustedes que están seguros, debo serles un hijo del trueno, y oh quisiera Dios despertarles, aunque sea con truenos, es por amor, sí, que les hablo. Sé por triste experiencia lo que es confiar demasiado en una paz falsa. Por mucho tiempo estuve adormecido, por mucho tiempo me creí cristiano cuando no sabía nada del Señor Jesucristo. Quizás hice más de lo que hacen muchos de ustedes. Solía ayunar 2 veces por semana, solía orar a veces 9 veces al día, solía recibir el sacramento constante cada día del Señor, y no obstante, nada sabía en mi corazón de Jesucristo. No sabía que tenía que ser una nueva criatura, no sabía nada de una religión interior en mi alma, y quizá muchos de ustedes estén engañados como lo estaba yo, pobre criatura, y por lo tanto les hablo por el amor que les tengo. Oh, si no se cuidan, las prácticas religiosas destruirán sus almas, confiarán en ellas y no se acercarán para nada a Jesucristo, cuando, en realidad, estas cosas son solo el medio, no el fin de la religión. Cristo es el fin de la ley de justicia para todos los que creen. Oh, entonces despierten, ustedes que están descansando en sus impurezas, despierten, ustedes profesores de la Iglesia, ustedes que viven cuidando su reputación, que son ricos y se creen que nada necesitan, que no se consideran pobres, están ciegos y desnudos. Les aconsejo que vengan y compren de Jesucristo oro, vestiduras blancas y colirio. Pero espero que haya algunos cuyos corazones han sido tocados. Espero que Dios no me deje predicar en vano. Espero que Dios alcance algunas de sus almas preciosas y despierte a algunos de ustedes que descansan en su seguridad carnal. Espero que haya algunos dispuestos a venir a Cristo y que comiencen a pensar que han estado edificando sobre un fundamento falso. Quizás el diablo los ataque y los incite a no confiar que hay misericordia, pero no teman. Lo que les he estado diciendo es por amor a ustedes. Es solo para despertarlos y hacerles ver el peligro en que se encuentran. Si alguno de ustedes está dispuesto a reconciliarse con Dios, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está dispuesto a reconciliarse con usted. Oh, entonces, aunque todavía no tienen paz, acérquense a Jesucristo. Él es nuestra paz, nuestro pacificador. Él ha hecho las paces entre Dios y el hombre que lo ofendió. ¿Anhelan tener paz con Dios? Entonces, acérquense ya a Dios por medio de Jesucristo, quien ha comprado la paz. El Señor Jesús ha derramado su sangre por esto, murió por esto, resucitó por esto, ascendió al más alto de los cielos e intercede ahora a la diestra de Dios. Quizá creen que no hay paz para ustedes. ¿Por qué? ¿Porque son pecadores? ¿Porque han crucificado a Cristo? ¿Lo han avergonzado públicamente? ¿Han pisoteado la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué importa? A pesar de todo esto, hay paz para ustedes. ¿Qué les dijo Jesucristo a sus discípulos cuando se les apareció el primer día de la semana? La primera palabra que dijo fue, paz a vosotros. Les mostró sus manos y su costado, y dijo, paz a vosotros. Es como si hubiera dicho, no teman, mis discípulos, vean mis manos y mis pies, cómo han sido traspasados por ustedes, por lo tanto, no teman. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? Id y decid a mis hermanos y a Pedro en particular, quien está desconsolado,
que Cristo resucitó y ha ascendido a su Padre, y a tu Padre, a su Dios y a tu Dios. Y después de que Cristo se levantó de los muertos, vino predicando paz, con una rama de olivo, como la paloma de Noé. Mi paz os dejo. ¿Quiénes eran ellos? Eran enemigos de Cristo al igual que nosotros. Habían negado a Cristo en el pasado, tal como lo hicimos nosotros. Quizás algunos de ustedes hayan retrocedido y perdido su paz, y creen que no merecen paz, y es la verdad. Pero entonces, Dios curará sus faltas. Él los amará libremente. En cuanto a ustedes que están heridos, si están dispuestos a acercarse a Cristo, vengan ya. Quizás algunos de ustedes quieran vestirse de sus obras, pero no son más que trapos podridos. No, es mejor que vengan desnudos como están, porque deben descartar sus trapos y venir en su inmundicia. Algunos de ustedes quizás digan, vendríamos pero tenemos un corazón duro. Pero no se les ablandará hasta que hayan venido a Cristo. Él tomará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Él dará paz a sus almas. Él será la paz de ustedes, aunque lo hayan traicionado. ¿Puedo convencer a algunos de ustedes esta mañana de que vengan a Jesucristo? Hay aquí una gran multitud de almas, que pronto morirán todos ustedes y serán juzgados, aún antes de esta noche o mañana en la noche. Algunos de ustedes estarán rumbo a este cementerio. ¿Y cómo les irá si no han hecho las paces con Dios? Si el Señor Jesucristo no les ha dado la paz a sus corazones, si Dios no les da paz aquí, serán condenados para siempre. No puedo adularlos, mis queridos amigos. Les hablaré sinceramente acerca de sus almas. Quizás algunos de ustedes piensen que exagero, pero ciertamente, ante el juicio descubrirán que lo que digo es cierto, ya sea para su eterna condenación o salvación. Quiera Dios influenciar sus corazones para que vengan a Él. No quiero retirarme sin convencerlos. Yo no puedo hacerlo, pero quizá Dios me use como el medio para convencer a algunos de ustedes que vengan al Señor Jesucristo. Oh, que sientan la paz que tienen los que aman al Señor Jesucristo. Mucha paz, dice el salmista, tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Pero no hay paz para los impíos. Sé lo que es vivir una vida de pecado. Yo tenía que pecar a fin de acallar la convicción que sentía, y estoy seguro de que este es el camino que muchos de ustedes toman. Al juntarse con sus amigos, ahogan la convicción, pero deben ir a lo profundo de las cosas inmediatamente. Tienen que hacerlo. La herida tiene que ser escarbada, o serán condenados. Si fuera una cuestión sin importancia, no diría ni una palabra acerca de ello, pero serán condenados sin Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No quiero aceptar que se vayan al infierno sin Cristo. ¿Cómo habrán de aguantar el fuego eterno? ¿Cómo pueden aguantar el pensamiento de vivir para siempre con el diablo? ¿No es mejor tener algunas luchas con el alma aquí que ser enviado al infierno por Jesucristo en la vida venidera? ¿Qué es el infierno más que estar ausente de Cristo? Si no hubiera ningún otro infierno, eso sería infierno suficiente. Será un infierno ser atormentado por el diablo por siempre jamás. Entonces, amíguense con Dios y estén en paz. Les ruego, como un pobre e inútil embajador de Jesucristo, que se reconcilien con Dios. Mi propósito esta mañana, el primer día de la semana, es contarles que Cristo está dispuesto a reconciliarse con ustedes. ¿Se reconciliarán algunos de ustedes con Jesucristo? Entonces, Él les perdonará todos sus pecados, borrará sus transgresiones, pero si continúan rebelándose contra Cristo y lo apuñalan diariamente, si siguen maltratando a Jesucristo, tengan por seguro que la ira de Dios caerá sobre ustedes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si no quieren estar ustedes en paz con Dios, Dios no estará en paz con ustedes. ¿Quién puede permanecer de pie ante un Dios airado? Es espantoso caer en las manos de un Dios lleno de ira. Cuando la gente se acercó para aprender a Cristo, cayeron al suelo cuando éste dijo, «Yo soy».
Y si no podían resistir la presencia de Cristo cuando estaba vestido de los trapos de mortalidad, ¿cómo podrán resistir su presencia cuando está en el trono de su Padre? Me parece ver a los pobres desgraciados arrastrados de sus tumbas por el diablo. Me parece verlos temblando, clamando a los montes y las rocas para que los cubran. Pero el diablo dirá: vengan, yo les llevaré. Y compadecerán temblando ante el tribunal de Cristo. Aparecerán ante él para verlo una vez, para escucharle pronunciar la sentencia irrevocable: apartaos de mí, obradores de maldad. Me parece oír a las pobres criaturas decir: Señor, si he de ser condenado, deja que un ángel pronuncie la sentencia. No, el Dios de amor, Jesucristo, la pronunciará. ¿No quieren creer esto? No crean que estoy diciendo cualquier cosa. Hablo de acuerdo con las Escrituras de verdad. Si lo creen, muestren su valentía y retírense esta mañana totalmente resueltos con el poder de Dios de aferrarse a Cristo, y que sus almas no descansen hasta descansar en Jesucristo. Podría seguir, porque mis palabras son palabras dulces de Cristo. ¿No anhelan el momento cuando tendrán cuerpos nuevos? ¿Cuando serán inmortales a semejanza del glorioso cuerpo de Cristo? Entonces hablarán de Jesucristo para siempre. Pero es hora, quizá, de que se retiren a fin de prepararse para sus respectivos cultos, y no quiero impedirles esto. Mi propósito es llevar a pobres pecadores a Jesucristo. Oh, quiera el Señor traer así a algunos de ustedes. Quiera el Señor Jesús despedirlos ahora con su bendición, y quiera el amado Redentor convencerles a ustedes, los que no han despertado, a los impíos, para que se aparten de la maldad de sus caminos. Y quiera el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenar sus corazones. Concede esto, oh Padre, en nombre de Cristo, para quien junto contigo y el bendito Espíritu será toda la honra y la gloria, ahora y para siempre. Amén. El método de la gracia, por George Whitefield.